Las declaraciones de tipo. En PHP la declaración de tipo se la conoce también como determinación de tipo. Estas declaraciones permiten a las funciones requerir que los parámetros sean de cierto tipo durante la llamada. Si el valor dado es de un tipo incorrecto, lanzará una excepción del tipo typeError. Para especificar una declaración de tipo debe anteponerse el nombre del tipo al nombre del parámetro. Acá tenemos algunos de los tipos de datos, ¿sí? Un nombre de clase, el mismo nombre de clase, self, el nombre debe ser de la misma clase donde está definido el método, solamente en métodos de instancia, no en métodos estáticos. Y después array, caleable, bool, float, int, string son escalares simples o datos primitivos. Esto es una particularidad que en PHP termina siendo opcional el poner el tipo de dato. En otros lenguajes de programación fuertemente tipados, la colocación del tipo de datos es obligatoria. Y eso asegura un correcto funcionamiento de todo el sistema. En este caso, como ejemplos, tenemos una clase C, una clase D que extiende de C y una clase E independiente que no extiende de C. Ahora, yo cuando tengo este método, que no pertenece a ninguna clase, sino que es un método libre, individual, que se llama f, y que dice que va a recibir como parámetro un objeto del tipo C, es decir, de esta clase. Y va a imprimir el getClass, va a imprimir el nombre de la clase. Entonces hacemos f, llamamos a este método, y en el proceso hacemos un new de un objeto de la clase C. Bien, resultado correcto me va a decir C. Luego lo llamo de nuevo y hago un new de D. Entonces estoy haciendo un nuevo objeto de esta clase. Resultado D. Bien, ¿por qué? Porque D es un C. Recuerde que cuando extendemos, las clases hijas son también objetos de la clase padre. Al revés no, pero sí un hijo sabe cuál es su padre. Entonces, una clase D es una clase C en este caso. Y no hay problema. Ahora cuando hacemos fnew de E, me da un error de no reconocido, un count es no reconocido, un tipo de error. ¿Por qué? Porque le estoy pasando un objeto que no es de tipo C, es E, y E no hereda de C ni de D. Entonces da este error. Adicionalmente a esto, en PHP podemos tener lo que se llama la tipificación estricta, es decir, podemos forzar a que los valores sean de un tipo de dato específico. PHP por defecto fuerza a los valores de un tipo erróneo a ser del tipo escalar esperado, siempre y cuando sea posible. Por ejemplo, una función a la que se le pasa un entero para un parámetro que está esperando sea un string, obtendrá una variable de tipo string, es decir, va a convertir ese número en una lista de caracteres. En el modo estricto, solamente será aceptada una variable del tipo exacto de la declaración de tipo, o será lanzada una excepción de typeError. Es decir que, si el parámetro dice que debe ser un entero, solamente podrá recibir enteros y no string, aunque su contenido sean números, es decir, no lo va a convertir. La única excepción a esta regla es que podría proporcionarse un entero a una función que espera un float, porque en definitiva un entero es un flotante con decimales en cero, entonces eso puede convertirse y PHP lo va a hacer. Para poder habilitar el modo estricto, se emplea la sentencia declare con la declaración strict types, de la forma como vemos aquí. Declare strict types igual 1. Esto se debe hacer en cada uno de los archivos PHP en donde queramos usar la función estricta.
Acá tenemos el ejemplo, entonces, declare strict types igual 1, function sum, int a y el int b. Retorna la suma de a más b. Si yo hago un var_doom de la llamada a la función y digo 1,2, el resultado va a ser un 3. Ahora si hago un var_doom de la suma con 1,5 más 2,5, me va a dar error porque los decimales no los va a poder convertir a enteros. El inverso sí, un entero convertirlo en decimal es posible, pero el decimal a un entero no. Entonces va a dar un tipo de error donde dice que el argumento pasado, el argumento 1, pasado a la función sum, debe ser de un tipo entero. Entonces, ya con el primer argumento que no puede aceptar, ya da el tipo de error. No sigue analizando hacia adelante. Si fuese el segundo que estaba equivocado y el primero hubiera estado bien, entonces va a decir acá argument 2 si B hubiera sido el que hubiera estado erróneo. Entonces, para todo esto, dijimos que teníamos los tipos de datos primitivos o escalares, como los enteros, los flotantes, los string, los array, y los tipos de datos objetos. Entonces aparece un operador que se llama instanceOf, que se utiliza para determinar si una variable de PHP es un objeto instanciado de una clase determinada. Entonces yo tengo acá la clase myClass y la clase notMyClass, y luego tengo el objeto A creado del tipo myClass, y yo puedo hacer acá var_doom de A instanceOf myClass. Esto, el instanceOf me va a devolver verdadero o falso únicamente. Entonces A es una instancia de myClass, instanceOf es instancia de. A es una instancia de myClass, true. Var A es una instancia de notMyClass, false, porque esta clase es independiente de esta. Ahora, también podemos utilizar instanceOf para determinar si una variable es de un objeto instanciado de una clase que hereda de una clase padre. Entonces, tenemos parent_class y myClass que tiende de parent_class. Esta es una clase hija que tiende de esta clase padre. Hacemos que A sea new de myClass de esta clase y podemos preguntar, ¿A es una instancia de myClass? Sí, obviamente, porque hice un new de myClass. ¿Y A es una instancia de parent_class? Sí, también, porque dijimos que esta clase myClass hereda de parent_class, por consiguiente myClass es un parent_class. Entonces, si es el instanceOf me va a decir, ¿es un parent_class? Sí, también es un parent_class. Por eso devuelve true. También puede usarse para ver si no es de una instancia de una clase, usando el operador lógico not. Este signo de admiración es el operador de negación. Entonces digo que add es un new myClass. Y luego puedo preguntar, A es una instancia de standard class con un no adelante. Entonces niego el resultado. Esto me va a devolver false porque A es de new class. Y no es una instancia standard class, me va a dar true. Así como dijimos que las clases se heredaban y las interfaces se implementaban, en este caso con el instanceOf podemos preguntar si un objeto instanciado también corresponde a una interfaz determinada, es decir, que la clase implementa una interfaz específica, siempre con el operador instanceOf. Entonces tenemos la interfaz myInterface y la clase myClass que implementa la interfaz myInterface. Hacemos A un new de myClass de esta clase y luego podemos preguntar si A es una instancia de esta clase, sí, true, obviamente. Y A es una instancia de myInterface, sí, también, porque esta clase myClass implementa myInterface. Es como si hubiera heredado, nada más que en este caso implementa.
Finalmente tenemos la serialización de los objetos. Serialización significa poder convertir los datos que están en memoria de un objeto para colocarlos en un medio de transporte, que ya puede ser un método de comunicación o un soporte físico en el cual almacenarlos y luego transportarlos. Serialización viene de la palabra serial, que significa uno después del otro. Recuerden, paralelo es uno al lado del otro, serial en serie o serial es uno después del otro. Quiere decir que lo que va a hacer esto es colocar todos los datos de un objeto uno después del otro, en este caso en un string de caracteres con un formato determinado, para luego esto poder ser guardado en un archivo o ser colocado en un tel de pulsos para enviarlo a través de la red. Para esto, PHP debe implementar la interfaz serializable. O sea, que para lograr que una clase pueda ser serializada, debe implementar la interfaz serializable. Esta interfaz posee dos métodos: serialize, que devuelve un string, y un serialize, que recibe un string de datos y completa todos los atributos de ese objeto, de esa clase. Entonces, como decíamos, la función serialize devuelve un string que contiene un flujo de bytes, es decir, una cadena de caracteres que representa cualquier valor que se pueda almacenar PHP. Es decir, todos los elementos que son atributos de un objeto pueden convertirse en valores que se puedan almacenar. Por otra parte, un serialize puede restaurar los valores originales a partir de dicho string. Y al utilizar serialize para guardar un objeto, almacenará los valores de todos los atributos de dicho objeto, pero no así los métodos que corresponden a la clase, no al objeto. ¿Sí? Por consiguiente, solo se va a guardar el nombre de la clase junto con los datos del objeto. Cuando se quiere deserializar un objeto, es decir, levantarlo desde el archivo o desde el punto de comunicación, la clase debe ser conocida en el lugar donde queremos deserializar, es decir, debemos tener acceso al código fuente de dicha clase. Entonces, el proceso de deserialización conoce la clase y llama al método onSerialize de dicha clase. Ese método se invoca como constructor en lugar de llamar al método construct. O sea que el método onSerialize cumple la doble función, la de constructor y la de deserializar los datos e incluirlos en el objeto. También se puede ejecutar el constructor estándar en el método si fuera necesario. Para poder deserializar un objeto debe conocerse entonces la definición de la clase de ese objeto. Si se tiene un objeto de la clase A y lo serializamos, vamos a obtener un string que haga referencia a la clase A y contenga todas las variables que haya en esa clase. Si se desea deserializar en otro lugar del código, antes debe estar presente la definición de la clase A, es decir, debemos hacer un include del archivo que define esta clase. Para esto es recomendable escribir la definición de cada clase en un archivo o fichero individual para después poder incluirlo en donde sea necesario. Bueno, acá tenemos la definición de la interfaz serializable con el método serialize y el método onSerialize con los parámetros correspondientes. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos la clase obj que implementa serializable, la interfaz serializable. Tiene solo un atributo privado que se llama datos, un constructor que dice que a datos le va a guardar el texto mis datos privados, un método serialize que va a retornar la llamada al método serialize de la interfaz con los datos propios de este objeto, this datos. Y luego tengo el método onSerialize que recibe los datos y que va a colocar
dentro de mi atributo datos lo que pueda deserializar el método de la interfaz, un serialize, con el parámetro de los datos recibidos. Y un método final getDatos que me muestra los datos que tengo. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Hacemos un objeto con newDeObject. Luego en esta variable vamos a almacenar el resultado del serialize de este objeto. Fíjense que yo no estoy llamando a objeto flechita serialize, sino llamo al método serialize global de PHP que se encarga de hacer la llamada al método de la interfaz correspondiente. Luego hacemos un bar_doom para mostrar lo que tenemos. Y creo un objeto nuevo a partir de la deserialización de la variable ser, esta que recibí acá. Y hago un bar_doom del nuevo objeto pidiéndole los datos. O sea, hago un bar_doom del objeto nuevo llamando al método getDatos. En bar_doom acá podría haber hecho un eco al método getDatos, que el método getDatos solo me va a devolver el atributo datos, así que va a ser esto, mis datos privados. Y en cambio acá tenemos una serie de datos como un indicador de clase, de qué tipo es de objeto, un largo de bytes, bueno, un montón de información propia de la interfaz serialize y en definitiva el contenido, que en este caso es mis datos privados. ¿Cómo serializar cuando tenemos más de un atributo? Entonces acá tengo la clase example que implementa la interfaz serializable, que tiene 3 atributos protegidos, property 1, property 2, property 3. En el constructor recibe parámetros datos para los 3 y los almacena. Y en el serialize, ¿qué va a decir? Va a retornar la serialización de un array. Y al tener acá el corchete es un array de las 3 propiedades. Y en la deserialización va a obtener una lista de las 3 propiedades a través del método onSerialize con los datos recibidos. Acá tenemos otro ejemplo de cómo serializar clases padre con clases hijas. Entonces tengo una clase padre que se llama myClass que implementa serializable con un solo atributo data, el construct, el getData y el serialize que imprime este texto y hace la serialización del dato. Esto simplemente es para que luego veamos lo que sucede. Y el onSerialize también imprime un texto que está deserializando en esta clase. Recuerden que estamos en la clase myClass y deserializa los datos. Luego tengo una clase hija, myChildClass, que extiende de myClass. Al extender, tiene nuevos atributos, pero además tiene que implementar la interfaz serializable, ¿sí? Porque también está extendiendo, así que tiene que hacer todo. Tiene un constructor que recibe 3 datos, el ID, el nombre y el data. Llama al parent construct con el dato y almacena los 2 atributos propios, los valores recibidos en el constructor. Luego implementa el método serialize, que imprime un texto para decir que está serializando en su clase hija. Retorna, devuelve acá el resultado de serializar el array con las propiedades, pero el parent data hace un parent serialize, es decir, llama a la clase parent método serialize. El onSerialize hace al revés. El onSerialize hace al revés, es decir, imprime el texto que está deserializando myChildClass
Al data hace un serialize de data. Esto obviamente se quedó con un array, así que se queda en thisID, toma el data ID, en name toma el data name, y en parent serialize le pasa el data, el parent data, que era este que recibió acá, ahora lo recibe para allá. Y tiene dos métodos getID y getName. Cuando luego acá hacemos la utilización de todo esto, decimos que hacemos un objeto nuevo de myChildClass, le pasamos 15 myClassName myData, que serialice el objeto, creamos un nuevo objeto con un serialize del valor serial que habíamos tenido serializado acá. Y luego hacemos sobre el nuevo objeto que me dé el ID, sobre el nuevo objeto que me dé el nombre y sobre el nuevo objeto que me dé el dato. Entonces la salida de esto va a ser, creo acá, no tiene salida el constructor. El serialize dice que está serializando myChildClass, luego serializando la clase principal. Es el orden en que pusimos esto. Entonces si entra por acá, primero va a imprimir esto y luego va a hacer la serialización y va a llamar al parent serialize. Una vez que ejecutó todo esto y entra en esta línea de código, se va a ejecutar el serialize de esta acá. Se va a ejecutar este, ¿sí? Y va a terminar. Luego cuando hacemos el unserialize, nuevamente va por la clase hija, es decir, entra por este, porque en la definición del dato serializado dice que la clase va a ser del tipo myChildClass, entonces va a crear una instancia de eso y va a entrar por acá, va a guardar estos datos y luego va a hacer un parent unserialize viniendo acá y va a imprimir este texto. Y luego va a imprimir los datos que le pedimos, que son 15 en el ID, myClassName en el getName y myData en el data. Son los mismos valores que recibimos aquí arriba.